Como ya te lo adelantaba, el Senado aprobó anoche por unanimidad la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, en un nuevo marco jurídico que lo que busca es homologar el delito y la sanción por ese delito en todo el país. Incluso se habla de que endurece las sanciones para delincuentes y funcionarios, que protege a las víctimas, que impone reglas precisas para impedir que en los reclusorios se estén utilizando los celulares y otros dispositivos electrónicos para cometer el delito. Y este es un tema fundamental, ¿eh? Desde hace mucho tiempo nos vienen diciendo que dentro del sistema penitenciario se están tomando acciones para que esto no suceda, para que no nos estén extorsionando desde las cárceles de este país, que hay inhibidores de llamadas de teléfono celular, que hay un montón de medidas, pero que a final de cuentas el delito se sigue cometiendo y se sigue cometiendo desde ahí. Por eso lo incluyeron dentro de estas medidas. Este dictamen fue aprobado con 110 votos a favor y 0 en contra. Se devolvió a la Cámara de Diputados con 21 cambios a 15 artículos más la inclusión de un transitorio, entre ellos uno que tiene que ver con que las sanciones sean equiparables a quien la comete. Es decir, que no se haga pues una distinción o una exención, un dejar exentos pues cuando el delito se comete por funcionario público, sino que al contrario, pues se castigue con toda la fuerza de la ley. Es lo que ayer se aprobó, anoche en el Senado de la República, y hoy lo analizamos de la mano del licenciado Jorge Chesal. Muy buenos días, licenciado. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. Licenciado, gracias por conversar con nosotros. A ver, ayúdanos a entender qué fue esto que aprobó el Senado de la República y que ahora regresa a la Cámara de Diputados y por qué las modificaciones. Porque lo que llama la atención son justamente esas 21 cambios, esas 21 modificaciones que a lo que recibió el Senado de la República deciden los senadores meterle mano. Primero, ¿qué se está considerando como delito de extorsión? ¿Quiénes lo cometen? ¿Qué es lo que se está cambiando dentro de esta normatividad? A ver, una cuestión muy importante es el hecho, no en esta ocasión, sino ya hace un par de meses, unos 3 meses, lo que tiene que ver con la constitucionalización del delito de extorsión como de competencia nacional. Esto significa que la extorsión, que era un delito que se regulaba en cada uno de los códigos penales de los estados, va a tener una regulación única, que es esta ley justamente que se está analizando actualmente, y se va a castigar de manera uniforme en todo el país. Esa es una cuestión previa que es importante mencionarla, porque esto ya está en la Constitución y lo único que se está haciendo es implementarlo. ¿En qué consiste el delito de extorsión ahora unificado? Bueno, la ley lo define como quien sin derecho obligue a otro a dar, a hacer, a abstenerse de hacer o aguantar una situación o algún hecho, obteniendo un beneficio o lucro, ya sea para esta persona, para quien está cometiendo este acto, o para terceros, causando daño patrimonial o afectando moral, física o psicológicamente a una persona. Esto que es la extorsión y que podríamos traducirlo en una amenaza de un daño a cambio de dinero para no hacerlo, pues es lo que conocemos como el derecho de piso en todo el país. Justamente esto te quería preguntar, ¿qué relevancia cobra hoy día que se esté dando esta normatividad, esta ley en estos términos cuando estamos escuchando a los productores de limón que están denunciando y que les ha costado la vida denunciar que están siendo víctimas de extorsión, de cobro de uso de piso? Cuando cada vez son más los negocios afectados, hemos escuchado en las centrales de abasto de todo el país, incluyendo San Luis Potosí, denuncias sobre el cobro de uso de piso. Cuando escuchamos a los transportistas de carga denunciarnos en este mismo espacio que están teniendo que pagar para poder cruzar por ciertos caminos y carreteras que comunican a nuestro país medianamente a salvo, que porque si no, pues es ponerse en riesgo el cruzar sin acceder a pagar pues estas extorsiones, estos cobros, etcétera. Cuando esto se está convirtiendo en algo que va mucho más allá de lo que incluso ayer en la exposición ponían algunos senadores de, no, es que estos delincuentes que te hablan desde la cárcel, esto va mucho más allá de eso. ¿Qué relevancia tiene esta legislación en medio de este escenario? Te voy a dar un ejemplo. Y pensemos en los tacos del pastor que se puede comer cualquier persona en la esquina de la casa. Ahí intervienen por lo menos 6 circuitos de extorsión para que la gente se pueda comer esos tacos. Porque está la extorsión de quienes les cobran el derecho de piso a quienes crían los animales que producen la carne, está quienes le cobran el derecho de piso a los agricultores que cultivan tanto el chile como la cebolla,
como el aguacate o lo que se puede utilizar para la salsa. Está también quienes intervienen cobrando el derecho de piso a las gaseras para que pueda entregarle el tanque de gas con el que puede encender la parrilla. Está, por supuesto, también la extorsión para quienes venden tortillas, y está la extorsión para que se puedan instalar en ese lugar. 6 circuitos o más que interactúan en algo tan sencillo como irse a comer unos tacos en la esquina de la casa. De ese tamaño es el problema. Prácticamente encontramos 2 vertientes de la extorsión. Una que en realidad no es extorsión, son delitos de corrupción, las que cometen los servidores públicos, pero otra muy importante en manos de particulares, que ha llevado incluso a estudios muy serios, como un libro de Luis de la Calle que se llama La economía de la extorsión, donde prácticamente lo coloca como una de las actividades remuneradas más lucrativas de todo el catálogo de actividades en México. Ahora, permítame que me detenga en esta parte y en esta distinción que tú hacías, porque los senadores también en esta discusión y en este debate y dentro de las modificaciones que hacen a lo que reciben de la Cámara de Diputados, es que incluyen pues y consideran sanciones fuertes para servidores públicos que incurran en el delito de extorsión. ¿Cuál es la diferencia entre corrupción y extorsión? Y quiero ponerlo en un ejemplo que hemos vivido aquí en San Luis Potosí. Lo que denunció el Ayuntamiento de la capital, que detectó al interior del área de protección civil, donde se le cobraba a los empresarios para realizarles trámites, para poder darles licencias, para darles el aval de protección civil, para que pudieran obtener sus permisos de operación, etcétera. ¿Eso se consideraría corrupción o extorsión? ¿Cuál sería, digamos, la diferenciación? Se puede considerar las dos cosas, porque se trata de conductas que el bien jurídico tutelado es diferente. Mientras en el caso del delito de corrupción va en contra de la administración pública, es un delito contra la fidelidad del funcionario respecto de la función pública, en el caso de la extorsión es un tema patrimonial. Y entonces con una sola conducta podrá ser acusado un inspector que cobra por favorecer cierta situación, amenazar con consecuencias, que ahí habría una distinción que te lo voy a explicar, pero podría ser castigado por los dos delitos. Habría una diferencia, por ejemplo, entre el inspector que cobra una cantidad por tolerar y habría la posibilidad de los dos delitos en el inspector que amenaza con clausurar y cobra para no clausurar. Porque la diferencia de la extorsión y la corrupción es que mientras la corrupción, que va a un delito contra la administración pública, es recibir el dinero por cumplir de manera irregular la función, en el caso de la extorsión sí hay una ganancia patrimonial y además es un daño psicológico a la persona. Ahora, la implementación. Porque en este país estamos llenos de leyes, pero luego para que se implementen es el asunto y es el gran reto. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé una implementación adecuada de esta ley en caso que seguramente será avalada en la Cámara de Diputados? ¿Cómo tendría que trabajarse para que efectivamente esto pues no se quede en la letra, sino que se lleve a la práctica? Pues mira, a ver, que vaya a funcionar, pues dependerá de que lo quieran hacer funcionar. Lo que sí tengo que decir, y esto podría considerarse una primicia en este espacio, es que tengo que decir que por primera vez desde que yo recuerdo los senadores hicieron bien su trabajo. Porque realmente las 21 correcciones que hicieron son correcciones muy pertinentes y muy adecuadas a lo que ya había aprobado la Cámara de Diputados. Me refiero específicamente a dos, pero dos que son trascendentes justamente en relación a tu pregunta de la implementación. Por un lado, hay un problema. La penalidad máxima que traía el delito de extorsión en la iniciativa que se presentó a la Cámara de Diputados y que fue aprobada en la Cámara de Diputados, contemplaba un máximo de 15 años de prisión. Con lo cual, y aplicando ese principio de que si la ley puede tener efectos retroactivos en materia penal cuando beneficia al delincuente, entonces había un sector importante de personas que están actualmente detenidos por extorsión que podrían alcanzar su libertad en el momento que entrara en vigor esta ley, porque de alguna manera cambiaban las condiciones respecto de las penalidades. ¿Qué hizo la Cámara de Senadores? En lugar de considerar una penalidad mínima que era de 3 o 4 años, me parece, no recuerdo bien, considera la mínima la de 15 años. Con lo cual se garantiza que no podrán obtener su libertad por la entrada en vigor de la nueva ley quienes ya están detenidos por el delito de extorsión. Por otro lado, sí, hay una cuestión también importante. El tema del personal que va a tener a su cargo el combate de la extorsión. La iniciativa y el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados señalaba que se acudiría
a los peritos y al equipo ministerial o de fiscalía respecto de secuestro. Y ahora se establece la obligación de contar con fiscalías y con peritos especializados en materia de extorsión, lo cual va a permitir mayor eficacia en el combate a este tema. Justo en el punto de las fiscalías especializadas, ¿a quién tocaría su integración? Porque hemos visto lo que ha sucedido en el caso de San Luis Potosí cuando se ha buscado la integración de una fiscalía especializada en un delito, el calvario que se vive para que realmente pueda concretarse y además que se concrete con el presupuesto que requiere para poder operar. ¿A quién tocaría la integración de estas fiscalías especializadas en extorsión? A cada uno de los estados, a cada una de las fiscalías estatales. Ahí lo que pasa es que sí hay que pensar que en este tipo de delitos, como es el caso de secuestro, trata de personas, que es el tema de la fiscalía que ahorita apenas están tratando de integrar, el que será lo del tema del personal especializado en materia de extorsión, no es culpa del legislador federal que los estados sean ineficientes, que los diputados locales en los estados se dediquen a hacer otras cosas o que se preocupen por otras cosas en lugar de poner orden en este tipo de situaciones. Realmente aquí lo que sucede es que hay una legislación nacional que corresponde el cumplimiento a las autoridades estatales, como ya sucede con muchos otros casos. Entonces los estados tendrán que disponer de la mejor manera hacer esto. Y me parece que ahorita es importante porque apenas se están discutiendo los presupuestos para el año próximo. Sí, claro. Claro que tienen una carga, y yo quisiera ver qué maravillas van a hacer los diputados de San Luis Potosí, porque recordemos que así como tendrán que implementar esta especialización respecto de la extorsión, también tienen que implementar el año próximo ya, porque en 2027 tendrá que entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles, no han hecho nada, y dudo mucho que en un año electoral como sería 2027, que tiene que entrar en vigor en abril de 2027, vayan a tener dinero para hacerlo. Lo que no hagan el año que entra ya no lo hicieron. Entonces, pues sí, tarea importante la que tienen ahorita los diputados locales. Ahora, ¿en cuánto tiempo tendrían que integrar esas fiscalías especializadas? Está dando los artículos transitorios, dan un plazo de prácticamente años para poderlas tener funcionando pleno, 6 meses para una cosa, etcétera, pero vamos a ver cómo queda en definitiva en la Cámara de Diputados, que además tendrá que ser en función de lo que puedan implementar con el presupuesto de egresos de la Federación. Pero que como lo decías, a ver, si realmente le quieren entrar al tema, tendrían que estarlo considerando desde ya, y ojo que San Luis Potosí pues tendría el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Pues si le ponen atención los diputados y dejan de perderlo en otras cosas, yo creo que sí. Licenciado, te agradezco como siempre que nos permitas analizar estos temas y finalmente te diría a modo de conclusión de qué nos sirve a los ciudadanos, en qué nos estaría ayudando esta nueva legislación. Si esta ley funciona como debe de funcionar y las autoridades hacen lo que deben hacer, el punto de contacto de la ciudadanía con uno de los aspectos más peligrosos, más riesgosos y más palpables de la delincuencia organizada dejaría de estar presente. Licenciado, como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias. Muy buenos días. El licenciado Jorge Chezar platicando con nosotros.